Buenas tardes. Nuestro artículo, el tema fue la propuesta didáctica para la divulgación de los beneficios tributarios de la zona SOMAT para los estudiantes de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Está presentado por Jensi Ramírez y Yuri Martínez. Como introducción tenemos por más de 50 años el conflicto armado ha afectado innumerables ámbitos del desarrollo nacional y ha socavado las instituciones, afectando la convivencia, alterando la justicia y las oportunidades para lograr el desarrollo incluyente en las diferentes regiones. Si bien el derecho a la rebelión tiene perfiles muy definidos en el derecho internacional, hace varias décadas se ha tratado de calificar a los movimientos y organizaciones rebeldes como terroristas. Nadie niega que los actos de violencia política han afectado a las personas no combatientes y jurídicamente protegidas, pero este salto a la calificación de hechos y a la clasificación, los movimientos, organizaciones o países, solo se apoya la emotividad irracional de los conflictos bélicos. Como introducción tenemos a lo largo del tiempo hemos sufrido, en Colombia se ha sufrido por diferentes zonas de conflicto armado y regiones que realmente no se podían ingresar. Entonces, lo que busca el gobierno como tal y los impactos que está logrando establecer el gobierno en los diferentes sitios, ha tenido etapas de diferencia en su identidad, de su intensidad, perdón, en la geografía, en las particularidades de los marcos políticos, así como otros procesos de carácter económico y social. Al respecto, en la década de 1920, estuvo la influencia por el ingreso de las inversiones masivas provenientes de Norteamérica. Este hecho, en una economía tan limitada como la de Colombia, va a responder a las nuevas demandas desencadenando una inflación elevada, llevando a las restricciones de oferta y alimentos importados, y en sentida necesidad de ampliar el mercado interno con la producción nacional de los alimentos en materias primas para proveer a la manufactura y construir la demanda de los bienes producidos. En los años de 1920 y 1925, y desde la perspectiva del desarrollo capitalista, la sociedad colombiana se confrontan dos proyectos de sociedad, afianzando la valoración de la propiedad y la tierra, confrontando con la propuesta de constitución de la economía nacional, apoyando los desarrollos industriales y la sólida clase media rural. ¿Qué retos enfrentaron los empresarios frente al conflicto armado? Durante mucho tiempo, la clase dirigente percibió un conflicto como algo ajeno y lejano. Esta falsa perspectiva permitió que unas autodefensas campesinas se transformaran en guerrilla comunista o que el narcotráfico se mezclara y favoreciera a la escala de conflicto. Las respuestas concretas son tan diversas como ilustrativas del rol que se pueden jugar los empresarios para profundizar o contribuir y superar el conflicto. Por una parte está la pasividad, es decir, que parece suficiente generar empleo y pagar impuestos para contribuir a su superación, y otros optan por salir del país e irse si se trata de individuos con capacidad de ahorro e inversión que reaccionan de esta forma ante la incertidumbre del riesgo, aunque es una opción que puede ser asumida por pocos empresarios, dado los costos que implica radicar una empresa en otro país, enfrentar la competencia, la tecnología, las reglas de juego y el mercado. Hay respuestas que involucran más diferentemente el conflicto, en el caso de financiar los paramilitares, para proteger frente a la presión ejercida por la guerrilla a través de la extorsión y la destrucción de la infraestructura productiva. Pero también hay
otras formas más constructivas de vincularse, señala el autor Redware. Invertir en la construcción de la paz por medio de proyectos de desarrollo local con el fin expreso de superar el conflicto con base en esfuerzos impulsados desde lo local. Efectos de la política nacional, la consolidación y reconstrucción territorial en la economía de las regiones del conflicto en Colombia. Frente a la situación del campo en las regiones en conflicto, es importante recordar el exterminio indígena de la colonización, la guerra de independencia, la guerra de los 1000 días, el aniquilamiento de campesinos liberales en la guerra de los años 50, para así llegar a la conformación de la insurgencia armada en el país. Este punto es importante aclarar que los grupos armados al margen de la ley tienen un origen en la conformación de las organizaciones políticas, como el tiempo se transformaron con el movimientos intelectuales organizados, agrupaciones privadas, contrainsurgentes o paramilitares, asociaciones político-criminales e incluso bandas criminales. Algunas de ellas contrataron mercenarios al crimen y al narcotráfico, prestos para accionar más flexible y agresivo. Como objetivo general de nuestro artículo tenemos elaborar una guía didáctica para la elaboración de los beneficios tributarios de la zona SOMAC para los estudiantes de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Como objetivos específicos tenemos, primero, identificar la normatividad legal vigente que regula las zonas más afectadas por el conflicto armado SOMAP, realizar un diagnóstico de conocimiento de los beneficios tributarios SOMAP en los estudiantes de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, y como tercer objetivo tenemos elaborar una guía didáctica para la divulgación de los beneficios tributarios de las nuevas sociedades constituidas en las zonas más afectadas por el conflicto armado SOMAP. En las zonas SOMAC se encuentran constituidas por un conjunto de municipios que según el Ministerio de Hacienda del Departamento Nacional de Planeación y Agencia de Renovación del Territorio, han sido considerados como los más afectados por el conflicto armado. De estos son 344 municipios reconocidos como las zonas más afectadas de conflicto armado, aplicando una metodología establecida de manera conjunta entre el Ministerio de Hacienda y la Agencia de Renovación Territorial. Por otra parte, a través de la Ley de 1819 del 2006, el Gobierno Nacional estableció beneficios tributarios para las zonas que distribuyen su actividad económica en las zonas más afectadas del conflicto armado SOMAP. Y a lo largo del tiempo se han presentado diferentes beneficios que más adelante los vamos a explicar. La metodología de la investigación. Se desarrolló de manera descriptiva, teniendo en cuenta que se realizó un diagnóstico de conocimiento de los beneficios tributarios para las zonas SOMAP más afectadas por el conflicto armado, SOMAP, en los estudiantes de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. A continuación sigue nuestra compañera Jensi, que ella iniciará explicando los resultados que tuvimos de acuerdo a nuestro segundo objetivo, que fue realizar un diagnóstico de conocimiento de los beneficios tributarios de las zonas SOMAP en los estudiantes de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Bueno, acá pues la encuesta de que cuáles personas laboran en el área de la formación profesional, pasó.
evidenciamos de que la población encuestada se evidencia que el 50% de la población de los estudiantes de AUNAR se encuentran pues vinculados laboralmente en actividades relacionadas con la parte contable, mientras que el otro 50% pues no se encuentra laborando, se encuentra desempleado en otras, están trabajando en otras partes que no corresponden al área de la formación de nosotros. Ya. Y acá dice que si las personas conocen qué son las SOMAC, en estas gráficas se evidenció que el 68% de 62 personas de la población encuestada no tienen el respectivo conocimiento de las zonas de conflicto armado, a pesar de que el 34%, el 31 personas encuestadas vincularon de que el ejercicio de actividades de su área de formación profesional, a su vez, el 32% de 28 personas de la población tienen el conocimiento de la SOMAC, en donde el otro 16% de las 14 personas encuestadas vinculado laboralmente al ejercicio de las actividades de su área de formación profesional, el 14% no se encuentra vinculado laboralmente en las actividades del área de formación. Ya, Julio. En esa es que teniendo en cuenta los resultados se tienen como conocimiento en correlación de los requisitos que se deben pues para aplicar los beneficios tributarios de la SOMAC. El 69% no conocen qué son las SOMAC, además el 29% no saben qué sociedades no pueden acceder a los beneficios. Posteriormente el otro 2% de los estudiantes AUNAR sí tienen el conocimiento de qué entidades o qué empresas no pueden acceder a estos beneficios SOMAC. Estas empresas son las dedicadas como a la minería, las empresas que son de explotación de hidrocarburos y las otras que son calificadas y que no son como grandes contribuyentes. Esas personas no pueden hacer parte de estos beneficios tributarios de la SOMAC. Bueno, ¿qué son las SOMAC? Las SOMAC son las zonas más afectadas del conflicto armado, como lo explicaba mi compañera, están constituidas por un conjunto de municipios que se han considerado como los más afectados por el conflicto armado. Digamos, estas como las zonas que tienen grandes impactos como, digamos, la guerrilla, que todas esas carecen de ciertas cosas para poder subsistir y poder tener como ese beneficio para poder sacar sus productos y poder trabajar allí. Y pues es, bueno, la normatividad legal vigente que regula la SOMAC. La reforma tributaria recogida en la ley 1819 del 2016 trajo como cambios sensibles en la materia tributaria para el país, que fue el aumento de la tarifa del IVA del 16% y pasó al 19%. La creación de los nuevos tributos como el monotributo o el impuesto del carbono, de las cédulas para el pago de impuestos sobre la renta para las personas naturales fueron algunos cambios frente a los cuales los contribuyentes se han venido preparando desde el 2017. La reforma tributaria a través de los artículos 236 y el 237 y el 238 de la ley creó dos mecanismos tributarios mediante las cuales el gobierno nacional busca cerrar brechas económicas y sociales existentes entre las zonas más afectadas del conflicto armado y el resto del país mediante el impulso del desarrollo económico y social y la generación de empleo de estas zonas. Dichos mecanismos son como el régimen especial de renta para las nuevas empresas y las obras por impuestos. Los beneficios que tiene la SOMAC es que de acuerdo al decreto 1650 del 2017 establecen que pueden beneficiarse en las nuevas empresas que
que deben constituirse ni inscribirse en Cámara de Comercio, haber iniciado actividades a partir del 29 de diciembre del 2016, tener como domicilio principal con los municipios declarados como SOMAC, y también que desarrollen la actividad de su proceso productivo en estos municipios. Y lo otro es que deben cumplir con los montos mínimos de inversión y generación de empleo, además de la actividad agropecuaria principal y la potencialidad de la SOMAC en los municipios. Podrán abrir negocios de comercio, servicios de transporte, construcción, actividades inmobiliarias y bodegas de acopio, y también actividades en los sectores de educación, salud, turismo y telecomunicaciones. Las características de la SOMAC es que hay 9 millones de colombianos que viven en la zona, con lo correspondiente al 18% de la población total del país. Acá es donde vemos los 344 municipios, que son las más representativas, que es del 31%, y los 1.102 municipios del país. Estos 344 municipios son los que son declarados como la SOMAC, que son las zonas más afectadas por el conflicto armado. El área de la SOMAC es de 6.405 kilómetros, que es lo que equivale a 53,4% del territorio nacional. También es que tanto las zonas como el PDT, que es principal vocación del uso de los suelos, y forestal del 58%, luego está la vocación agrícola del 18% y la ganadería del 15%. El café, como la palma, el aceite, el maíz, plátano, el arroz y los principales productos sembrados de la SOMAC. También en hectáreas menores hay cultivos de cacao como la yuca, la caña, como el banano y el frijol, entran en esta parte de las características. Ya. Las empresas que pueden acceder a los beneficios tributarios de la SOMAC son, de acuerdo al artículo 236 de la ley 1819 del 2016, define que para efectos de la aplicación de los beneficios se tratan entre el artículo 236 y 237 de la misma ley, son las empresas, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Las nuevas sociedades y las SOMAC más afectadas por el conflicto armado, y los beneficios que rigen la tributación en el impuesto sobre la renta y complementarios para iniciar actividades en esta zona. Las empresas que no pueden acceder al beneficio SOMAC, como lo mencionaba en la gráfica que le estaba diciendo, que son las empresas dedicadas a la minería, las empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos o actividades también conexas, y las empresas como calificadas como grandes contribuyentes, y las empresas que existentes antes de que se rigiera la ley 1819 del 29 de diciembre del 2016, que están ubicadas en la zona SOMAC. Las obligaciones ¿sigo o sigue? Las obligaciones tributarias de las sociedades ubicadas en la SOMAC, que es inscribirse y mantener actualizado el registro único tributario, que es el RUT, ante la DIAN, para que lo cual deberá indicar la sección correspondiente a la condición de la SOMAC. También deben de indicar en el RUT la condición de micro, pequeña, mediana o grande empresa, según corresponde. El certificado anual de despedida por la representante legal y el contador público o revisor fiscal. También es el monto de los activos a certificar correspondiente a los registros de la escritura pública de constitución en el documento privado, y la creación de la certificación deberá estar disposición ante la disposición de la DIAN, que es la que lo requiere, y enviar a la DIAN la información
exógenas según lo establecido en los artículos 631, 631.3 del Estatuto Tributario. La pérdida del régimen de tributación de las nuevas sociedades. Cuando se pierde el régimen es por el cambio de domicilio principal a un municipio que no ha sido declarado como SOMAC durante la vigencia del régimen de tributación. Sean ejemplos, si yo tengo mi establecimiento en esta zona que está declarada de SOMAC y pues me traslado a otro municipio donde no está, no me acobija pues la ley correspondiente a la SOMAC. El desarrollo en su actividad económica en un territorio diferente a la SOMAC, que incumplan también los requisitos de inversión y empleo nombrados en los artículos 2, 1.23, 1.4 y el 1.2, 1.23, 1.5 del decreto 1650 del 2017. Y también es que se desarrollen actos o negocios jurídicos que configuren circunstancias en lugares como abuso de materia de tributación según el artículo 869 y 869.2 del Estatuto Tributario. Bueno, y como conclusión, pues a lo largo de estos años, el Estado colombiano ha planteado diferentes estrategias para así generar un efecto favorable en el país, debido a que una de las últimas, bueno, el conflicto armado de que se ha enfrentado durante más de 50 años, una de las últimas propuestas se plantea es de acuerdo a la ley 1819 del 29 de diciembre del 2016, en la cual su artículo 240 plantea beneficios tributarios para incrementar la inversión y generación de empleo en diferentes zonas del territorio colombiano. El decreto 1650 del 9 de octubre del 2017 se reglamentó la iniciativa SOMAC, es que ha establecido las zonas más afectadas del conflicto armado con un marco, una serie de requisitos de beneficiarse tanto como municipios como población, y es importante reconocer que esta normativa marca diferencia frente a pasadas propuestas porque delimita el beneficio en la creación de nuevas empresas y la vinculación de población residente en estas zonas. Bueno, en el decreto 1915 del 2017, del noviembre del 2017, se adicionó el título en la parte 6 del libro del decreto 1625 del 2016 del único reglamento en materia tributaria para reglamentar el artículo 238 y la ley 814 del 2016, el cual determina los beneficios tributarios, los cuales pueden acceder las personas jurídicas contribuyentes sobre el impuesto de renta y complementarios para efectuar el pago parcial del impuesto mediante la inversión directa en la ejecución de proyectos de trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto armado SOMAC. Según los resultados obtenidos en la encuesta, se evidencia que el 50% de la población encuestada se encuentra vinculada laboralmente, que es lo que nos mostraba los resultados la compañera, en el área de formación personal. Asimismo, se evidencia que los estudiantes de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, el 69% de los estudiantes encuestados no conocen sobre la zona SOMAC y el 24% no tienen conocimiento sobre los beneficios que poseen estas zonas. Por esta razón, se procede a generar una cartilla didáctica, la cual será socializada a los estudiantes de Contaduría Pública con el fin de dar a conocer el tema y resolver las inquietudes que se presentan en tema tributario, y se divulgará toda la información. Listo, entonces este vendría siendo el tema de nuestro artículo. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde.